Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un tutorial de la serie Estrinar. Para hoy les traigo una nueva obra que hemos denominado tapete hexagonal. Para realizar este trabajo hemos utilizado una tabla de dimensiones 80 por 55 centímetros, la cual previamente hemos forrado con tela negra turín y después de haber usado nuestra niveladora de clavos hemos colocado 2600 de 3/4 de pulgada. Ahora usaremos la tensadora de hilos para terminar nuestra obra. Les recuerdo que están disponibles para la venta, además de todos los diseños o bocetos de mis obras. Envíos a cualquier parte del mundo. Gracias. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias. Comenzaremos nuestro trabajo tensando hilos en cada uno de los rombos que conforman el tapete. Para ello amarramos el hilo en uno de los vértices de un rombo y vamos al frente y empezamos a girar en sentido de las manecillas del reloj de este lado y de este lado. Ahora realizaremos un segundo tensado con diferentes colores. Vamos a comenzar por la parte central. Amarrando el hilo de color amarillo en este clavo, vamos a avanzar en este sentido y a retroceder en este sentido, de este lado y de este lado, para cada uno de los 6 rombos que conforman la estrella central.
Ahora construiremos 4 tensados similares a esta estrella que hemos realizado acá en la parte inferior, en la parte superior, al lado izquierdo y al lado derecho. Ahora realicemos el mismo tensado, esta vez en las 4 esquinas de nuestra obra con el hilo de color azul. Por último, tensamos con otras tonalidades los rombos que nos hacen falta. De esta forma, damos por terminado con nuestra obra de estrinar. Si te ha gustado, no olvides compartir este video y suscribirte a mi canal. Gracias.